tal manera que todo cuanto podamos aprender se quede muy guardado en nuestra mente y en nuestro corazón. Señor, gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, estamos en la epístola a los Efesios, en el capítulo 4. Hemos estado ya varias semanas en este capítulo y hemos estudiado, la semana pasada recordamos la importancia de saber que para poder llevar una vida de acuerdo al llamado que tenemos de ser hijos de Dios, es importante seguir el ejemplo supremo de Cristo. Entonces nos debemos amar así como Dios nos ama. Por eso debemos amar así como Cristo nos dio el ejemplo de amar. Entonces, la ocasión anterior vimos que Jesús oró para que estuviéramos unidos. Es interesante meditar que por pocas cosas tenemos registro de oraciones de nuestro Señor Jesús, y esto es algo muy importante, ¿verdad? Jesús ora para que estuviéramos unidos y de esa manera el mundo conozca a Cristo, reconozcan que Jesucristo fue enviado por Dios Padre. Para que se logre la unidad en la iglesia, como lo vimos anteriormente, es importante que haya humildad, amabilidad, paciencia y tolerancia. Dios nos ha dado varios ejemplos de paciencia y tolerancia, y la semana pasada mencionamos a Abraham, a Noé, a Moisés, a Jeremías, a Ezequiel. Y si nosotros perseveramos, si somos pacientes, entonces debemos considerarnos dichosos, pues no solo se nos ha concedido la salvación, sino también la oportunidad de perseverar por la causa de Cristo, por ser cristianos. Debemos hablar del Evangelio independientemente del resultado. Tal vez las personas te escuchen, tal vez no. Pero lo más importante es que tú y yo debemos hablar de Dios, debemos de dar a conocer a Dios. Esa es nuestra meta, ese es nuestro trabajo por hacer. Nuestra fe en Cristo debe mostrar que es digna de aprobación, gloria y honor. Y esto se logrará si soportamos las pruebas, las dificultades con paciencia. Debemos recordar que las dificultades, las pruebas son temporales, pero la vida en la presencia de Dios es eterna. Entonces, teniendo eso en mente, debemos soportar, sabiendo que las dificultades de este mundo son pasajeras, al igual que este mundo es pasajero, pero lo que nos espera es la vida eterna, una herencia eterna que no se marchita, que no se echa a perder, que no se contamina. Una vida eterna de paz, de tranquilidad y sobre todo en la compañía del Creador del universo, del Creador tuyo y mío, del Creador de tantos de todos nuestros seres queridos. Eso es lo que vimos la semana pasada, y continuando nuestra meditación en el día de hoy, nos dice Efesios 4, versículo 3, esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. Entonces, si nosotros vamos viendo la secuencia de este pasaje, vamos a ver que la meta de Dios para nosotros como iglesia, lo que Dios está buscando es que Cristo sea manifiesto en nosotros, que nosotros demos a conocer a Cristo, para que la iglesia pueda ser vista no solo como un club social, no solo como un lugar para irme a entretener, o porque no tengo nada que hacer, o como a veces dicen, eso es para viejitos, ¿verdad? No tienen nada que hacer y por eso van en la iglesia. No. Si nosotros queremos que la iglesia sea vista como una institución divina, como algo que proviene de Dios,
como algo que nos trae a nosotros un destino eterno, sobrenatural. Entonces debemos trabajar en la unidad de tiempo completo. La unidad requiere esfuerzo de todo cristiano, de todo miembro de esta iglesia. La unidad requiere eso, requiere esfuerzo. Por eso es que aquí Pablo dice, esfuércense, esfuércense. Ahora, es importante saber que no es algo que nosotros podamos crear. Nosotros no creamos la unidad, no la edificamos. Entonces tú podrías decir, oye, pues ¿qué quieres decir? ¿De qué se trata esto? Sí, el Espíritu Santo es el que crea la unidad, no nosotros. Nosotros lo único que podemos hacer es destruirla o mantenerla. De la misma manera que este mundo fue creado por el hombre. No, un mundo fue creado por Dios y nuestro deber es mantenerlo, cuidarlo, pero podemos mantenerlo o destruirlo, no crearlo. Entonces quien crea las cosas es Dios. Dios es el creador, Dios es el creador de todo. Dios es creador de este mundo, pero también Dios es el creador de la unidad. ¿Quién crea la unidad? Dios, Espíritu Santo. Por medio del Espíritu Santo tenemos comunión los unos con los otros y lo que nosotros tenemos que hacer es esforzarnos por mantener esa unión, por mantener lo que Dios ya creó, lo que Dios hizo. Primera carta a los Corintios, capítulo 12, dice el apóstol Pablo, de hecho, aunque el cuerpo es uno solo, tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante de ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu para construir un solo cuerpo. Ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, cada uno de nosotros, si somos creyentes, se nos dio a beber de un mismo espíritu. Entonces, es importante saber que no existe el espíritu de los pentecostales o carismáticos, y el espíritu de los bautistas, y el espíritu de los metodistas, y el espíritu de la iglesia bíblica. No, es un solo espíritu. Es un solo espíritu. Entonces, cada persona que ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador ha sido bautizado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu que bautizó a Pedro, a Pablo, a Juan, a Bartolomé, a Felipe, a Tadeo, es el mismo Espíritu que te bautizó a ti. No es otro, es exactamente el mismo Espíritu. Y a través de esto Dios nos ha dado comunión para ser un solo cuerpo. Lo que nos une es la fe en el Señor Jesucristo, pero no solo eso, lo que nos une es el Espíritu Santo de Dios. Y lo que nosotros tenemos como deber delante de Dios es trabajar duro para mantener esa unidad. Entonces, la paz verdadera en la iglesia se logra por el amor verdadero, que está basado en la paciencia verdadera, en la amabilidad verdadera, que nace de la humildad verdadera. Todo esto nos hace uno. Como mencioné en varias ocasiones, en semanas anteriores, esto es algo progresivo, es algo sucesivo. Una cosa te lleva a la otra. Una actitud te lleva a la otra. Pablo también en la carta a los Filipenses en el capítulo 2 nos dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el Espíritu, algún afecto entrañable. Ahora es interesante que Pablo dice, si sienten aunque sea algo, poquito, así como dice el Señor Jesucristo, si tuvieras fe como un grano de mostaza. Pablo no da por hecho que tenemos total estímulo, total consuelo y total compañerismo, sino que dice, si tienen algo, aunque sea un poquito, ¿qué es lo que viene a continuación? Llénenme de alegría teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y pensamiento. Entonces,
La unión se logra a través de ¿qué? A través del estímulo que nos lleva el saber que somos uno con Cristo. Si tú sientes que eres uno con Cristo, si tú sientes consuelo del amor de Cristo, si tú sientes la comunión con el Espíritu Santo, si tú tienes un afecto que viene de tu interior, entonces vas a tener un mismo parecer respecto de las cosas. ¿Por qué? Porque tu mente va a ser la mente de Cristo, que está en la Biblia. Vas a tener un mismo amor. ¿Qué amor? El amor de Cristo en ti. Y vas a estar entonces unido en alma y pensamiento con todo cristiano. De nuevo, eso solamente se logra teniendo la unión con Cristo. Si no hay unión con Cristo, si no te sientes amado por Dios, si no sientes la comunión con el Espíritu Santo, entonces no vas a tener el mismo parecer con tus otros hermanos, ni tampoco vas a tener el amor, ni tampoco vas a estar unido en alma y pensamiento. Esto es importante. Luego Pablo nos dice en Efesios 4, versículos 4 al 6, hay un solo cuerpo y un solo espíritu, así como también fueron llamados a una sola esperanza, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo, un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Si ponemos atención en este pasaje, hay 7 unos, el número de la perfección. Eso es algo muy hermoso, muy interesante. ¿Cuántos cuerpos de Cristo hay? Un solo cuerpo, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Pero ¿cuántos espíritus hay? Uno solo. Hace un momentito lo veíamos en otro pasaje, porque por un mismo espíritu fueron todos bautizados. Un solo Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo. Vamos a ahondar ligeramente en este pasaje, no mucho, porque francamente hay mucha riqueza en este pasaje y pudiéramos predicar mucho respecto de cada porción de este pasaje, y posteriormente yo creo que lo vamos a hacer en otras predicaciones más adelante. La Escritura nos dice en Colosenses 3, en esta nueva naturaleza no hay griego, ni judío, circunciso, ni incircunciso, culto, ni inculto, esclavo, ni libre, sino que Cristo es todo y está en todos. En Efesios capítulo 2 nos dice la Escritura, Él vino, se refiere al Señor Jesucristo, y proclamó paz a ustedes que estaban lejos y paz a los que estaban cerca. Recordemos que anteriormente tú y yo éramos enemigos de Dios. Y por medio de el Señor Jesucristo, Dios reconcilió al mundo con Él, Dios Padre. Entonces tenemos reconciliación con el Padre por medio del Señor Jesucristo, y vino a traer paz, ya que éramos enemigos de Dios. Pero ahora no más. Pues por medio de Él, de Jesucristo, tenemos acceso al Padre por un mismo Espíritu. Entonces, ¿cómo es que nosotros tenemos el acceso a Dios Padre? ¿Cómo es que nosotros podemos orar? Por medio de la paz que Cristo hizo, y también por el Espíritu de Cristo, porque el Espíritu procede del Hijo. Y entonces ahora nosotros podemos tener acceso al Padre. Dice el Señor Jesucristo, nadie viene al Padre si no es por mí. Por medio de Cristo y por medio del Espíritu de Cristo tenemos acceso a Dios Padre. En 1 Corintios 2:13, todos fuimos bautizados por un solo Espíritu para construir un solo cuerpo, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Entonces, el Espíritu nos hace un cuerpo, nos da comunión, nos hace hijos de Dios y nos da la oportunidad de ser parte del cuerpo de Cristo. También la Escritura en Romanos 8 nos dice, sin embargo, ustedes
no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, ¿qué necesitas para ser cristiano? El Espíritu. No hay cristiano sin Espíritu. Si una persona no es bautizada por el Espíritu Santo, entonces no es cristiano. Por eso es que nosotros creemos y enseñamos que el Espíritu Santo vive en el creyente, porque de otra manera serías cristiano de domingo. Serías hijo de Dios el domingo y hijo del diablo los otros 6 días de la semana. Lo cual pues es ridículo. Nosotros creemos y enseñamos, porque enseña la Biblia, que el Espíritu Santo vive en el creyente, habita en el creyente. El Señor Jesucristo dijo, porque vendremos y habitaremos en ustedes. ¿Sí? Lo encontramos en el Santo Evangelio según San Juan. Pero es interesante, aquí la Escritura nos dice, ustedes, ¿cómo viven? Si ustedes viven de acuerdo a la carne, entonces son de la carne. Pero si ustedes viven según el Espíritu, entonces es porque el Espíritu de Dios vive en ustedes. Tenemos que meditar cómo vivimos. Si tú vives de acuerdo al Espíritu, conforme al Espíritu, entonces eres cristiano. Si no vives así, guiado por el Espíritu de Dios, es porque posiblemente el Espíritu de Dios no vive en ti. De esa manera tú te puedes dar cuenta si una persona verdaderamente es salva o no, en su manera de vivir. Vives de acuerdo a quién eres, vives de acuerdo a quién vive en ti. Si el Espíritu Santo vive en ti, entonces vas a ser conforme a eso, vas a tener esa conformidad. Segunda a los Corintios capítulo 1 nos dice, todas las promesas que ha hecho Dios son sí en Cristo, se cumplen en Cristo. Así que por medio de Cristo respondemos amén, así sea, de veras, de veritas, neta del planeta, ¿sí? ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Dios es el que nos mantiene firmes en Cristo, tanto a nosotros como a ustedes. Él nos ungió, nos selló como propiedad suya y puso su Espíritu en nuestro corazón como garantía de sus promesas. Entonces, pensando en esto, decía, bueno, yo sé que algunas personas a veces hacen esto, yo espero que no lo hagas. No es una buena práctica. Pero en fin, si lo haces, espero que pronto salgas de eso. Si alguno de ustedes en alguna ocasión ha tenido la oportunidad o sabe cómo es que funciona este asunto de los préstamos, a donde vas y empeñas algo para que te den cierto dinero, ¿qué es lo que hacen? Normalmente dejas algo de determinado valor como una ¿qué? Como una garantía de que vas a pagar el dinero que te prestan, ¿cierto? Pero normalmente eso que dejas en garantía es más que lo que te prestan. Difícilmente tú dejas un mouse de 100 pesos y te prestan 500, ¿verdad? Eso no funciona así. Normalmente tú dejas una computadora de 10,000 pesos y te prestan 4,000, ¿cierto? ¿Y eso quedó en qué? En garantía. Eso es una garantía. Y entonces a mí me llama mucho la atención este pasaje porque pensando cómo podría yo traer un ejemplo que fuera práctico, sencillo, fácil de aprender, pues me acordé de estas casas de empeño, en la cual se queda algo empeñado en garantía. Les dije, bueno, tú dejas una computadora de 10,000 y te dan 5,000. Pero ¿cómo te suena esto?
Tú dejas una computadora de 20,000 y te dan 100 pesos. Sorprendente, ¿verdad? Pues así de sorprendente es lo que Dios hace por ti. ¿Te suena raro, verdad? Déjame decirte que lo que Dios te da en garantía es más grande que lo que te va a dar después. No estoy minimizando la vida eterna. La vida eterna es maravillosa, es gloriosa, es fabulosa. Saber que yo voy a estar en la presencia de Dios. Y para que yo le crea a Dios, Él me da algo que es muchísimo más valioso que aún mi vida eterna. ¿Y sabes qué es? Dios. El Espíritu Santo de Dios es Dios. Entonces, caramba, ¿por qué no voy a creer que tengo la vida eterna si recibí algo que es muchísimo más valioso que mi vida eterna? ¿Y qué es? Al incontenible, eterno, infinito Dios que vive en tu corazón, si es que eres de Dios. Si tú eres de Dios, entonces Dios, como garantía, ha puesto en tu corazón al Espíritu Santo de Dios. Ahora, regresando al ejemplo del empeño, difícilmente una persona dice, oiga, necesito que me presten 100 pesos, aquí te dejo mi computadora de 20,000. Y entonces ya cuando vas saliendo de la casa de empeño te dicen, oiga, espérese, llévese su computadora y me la trae la otra semana. No funciona así, ¿verdad? La garantía se queda, no va y viene. El Espíritu se queda, no va y viene. La garantía está ahí. Porque si Dios te quita la garantía, pues entonces, ¿qué garantía tienes? Por eso nuevamente nosotros creemos y enseñamos que el Espíritu Santo no visita al creyente cada domingo 1 hora o 2 o media hora. Para aquellos que tienen un servicio de 30 minutos, porque dicen, 1 hora, uy, me voy a dormir. O 2 horas, no, pues, ay, qué pesado, siempre pensando en el pasado, ¿verdad? No, Dios te da la garantía y ahí se queda. ¿Cuál es la garantía? Me sorprende. La garantía me sorprende porque la garantía de que tú eres salvo, de que eres hijo de Dios, que te vas a ir al cielo es Dios. ¿Qué más necesitas? ¿Qué garantía más grande quieres? ¿Qué hay más grande que Dios? ¿Qué hay más grande que Dios? Nada. Dios es tremendo, ¿verdad? Efesios capítulo 1, en él también, cuando ustedes oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Tremendo, maravilloso. Por medio de creer las buenas nuevas de Jesucristo tenemos salvación. Y al tener la salvación tenemos el Espíritu Santo. Ahora este sello no se borra. No es como esos sellos de cuando vas al parque de diversiones, te ponen en sello, vas al baño, te lavas las manos y luego dices, híjole, ya se me borró. Esto no se borra, no se quita. Es un sello que no se puede quitar, que no se puede borrar. Maravilloso, regresemos al pasaje que estamos viendo hoy, versículo 5, Efesios 4, 5, un solo Señor, una sola fe, un solo bautismo. Anteriormente vimos que hay un solo ¿qué? Espíritu, y ahora estamos viendo que hay un solo Señor. ¿Qué Señor? El Señor Jesucristo, un solo Señor, el Señor Jesucristo. Hechos capítulo 4 nos dice la Escritura, Jesucristo es la piedra angular que desecharon ustedes los constructores y que has llegado a ser la piedra angular. De hecho, en ningún otro hay salvación, porque no hay bajo el cielo otro nombre dado a los hombres mediante el cual podamos ser salvos. Entonces, no es Pedro
no es Juan, no es Santiago, ni Bartolomé, ni Felipe, tampoco Pedro y Pablo, ni María. No hay otro nombre. Solamente podemos ser salvos por medio de Jesús, por medio de la fe en Jesús, el escogido de Dios. Ahora, no hay dos escogidos, ni tres escogidos. Hay un solo Mesías o Cristo, un solo ungido. El príncipe de paz, Dios con nosotros, Dios salva, Jesús. La Escritura nos dice en Gálatas en el capítulo 1, no es que haya otro evangelio, sino que ciertos individuos están sembrando confusión entre ustedes y quieren tergiversar el evangelio de Cristo. Pero aún, si alguno de nosotros o un ángel del cielo les predicara un evangelio distinto del que les hemos predicado, que caiga bajo maldición. Como ya lo hemos dicho, ahora lo repito, si alguien les anda predicando un evangelio distinto del que recibieron, que caiga bajo maldición. El Señor Jesucristo fue prometido por Dios Padre. El Espíritu Santo fue prometido por Dios Padre. Pero ¿qué es lo que ha pasado a lo largo de la historia? Resulta que hace tiempo a un hombre se le apareció un ángel allá en Medio Oriente. Y por escuchar ese hombre a ese ángel, se creó una religión, el Islam. El Islam fue creado ¿por qué? Porque a un hombre llamado Mahoma le habló un ángel. ¿Y qué provocó eso? Guerras, disturbios en el mundo por escuchar a un ángel que no fue enviado por Dios. Pero muchas personas creen en eso. Y en tiempos más recientes, a un hombre de apellido Smith le habló un ángel llamado Moroni. Y entonces, ¿qué trajo eso al cristianismo? A una secta muy grande. La secta de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, o los mormones. Se les llama mormones por ese ángel Moroni. Ese ángel Moroni se apareció a este hombre después de esto, después de que Pablo escribió esta carta varios cientos de años después. ¿Y qué es lo que dice qué es lo que dice Pablo respecto de esto? Si alguno de nosotros o aún un ángel del cielo les predica un evangelio distinto, es maldito. Fuerte, ¿verdad? Fuerte para las personas que siguen esa secta, porque ese ángel Moroni es un ángel maldito de Dios, porque ha traído un evangelio distinto, porque ha hecho que se cree una secta, una división del cristianismo. Entonces no hay muchos caminos para llegar al cielo, solo hay un camino, es Jesucristo, es Jesucristo. Y tenemos así algunas otras sectas de hombres que supuestamente ángeles o visiones les dicen, como estas otras personas de aquí de Guadalajara. Y bueno, ya mejor me paro porque podría hablar de varias otras sectas, ¿verdad? No es el caso, pero es importante entender que no hay muchos señores, sino un solo Señor, el Señor Jesucristo, que vino al mundo, se hizo hombre y murió por nuestros pecados en una cruz. Y Jesucristo es Dios, Jesucristo es Hijo de Dios. ¿Qué características tenemos en las sectas? Que no aceptan a Jesucristo como Dios, o bien que no aceptan al Espíritu Santo como Dios. Terrible. Primera carta a los Corintios, capítulo 6, nos dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Entonces nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Es esa habitación en la cual vive el Espíritu Santo, que proviene del Padre. El Espíritu Santo proviene del Padre y del Hijo, ¿cierto?
creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, ¿sí? Nacido del Padre antes de todos los siglos, Dios de Dios, luz de luz, ¿verdad? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y del Hijo, ¿sí? Para los que iban como yo ahí del otro lado, a lo mejor se lo saben. ¿Y en qué creo en eso? Pero de pronto, semana con semana, dicen que creen eso, pero en su vida creen en todo menos en eso. ¡Qué contradicción! Creemos en el Espíritu Santo que procede del Padre, pero que también procede del Hijo, y que es una persona diferente, y que es Dios. El Espíritu Santo es Dios. Pablo en la carta a los Romanos, en el capítulo 10, nos dice, así dice la Escritura, todo el que confíe en Él, es decir, en Jesucristo, no será jamás defraudado. No hay diferencia entre judío y gentil, pues el mismo Señor es Señor de todos y bendice abundantemente a cuantos lo invocan, porque todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Qué es Señor? Un solo Señor, Jesucristo. Somos salvos, ¿por qué? Por confesar a Cristo como nuestro Señor. Aquel hombre puesto ahí en un madero al lado del Señor le dijo, Señor, acuérdate de mí cuando estás en tu reino. Y entonces él le dijo, verdaderamente te digo que después de que te rice 9 días, después de que te rice en un año, estará, no, ¿verdad? No dijo eso. Le dijo, yo te aseguro que hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Todo aquel que invoque a Jesús, que reconozca que Jesucristo es Dios, que Jesucristo tiene un reino, que Jesucristo es el Hijo de Dios, es salvo. ¿Por qué fue salvo ese hombre? Por fe, ¿en quién? En Jesucristo. Mateo capítulo 28. El Señor Jesús dice, Jesús se acerca a los discípulos después de ¿qué? Después de que resucitó. Recordemos que Jesucristo no está muerto, ¿verdad? Él está vivo. Él resucitó y se apareció a sus discípulos por 40 días. Hizo muchos milagros, muchas maravillas, pero sobre todo vino a reforzar lo que ya antes las había enseñado. Vino a corroborar su fe, a afirmar su fe. Se acercó entonces a ellos y les dijo, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Yo mando, yo tengo la autoridad. Por tanto, del versículo 19 en adelante, algunos hermanos de pronto usan esto para misiones evangelísticas y etcétera. A mí me gusta siempre tomar desde el versículo 18, para dejar claro quién manda. ¿Quién manda? Cristo, ¿verdad? Por tanto, vayan y hagan discípulos. Entonces, es importante que subrayemos esto. Vayan es una orden. Lo primero que Dios dice, que Jesucristo dice, a ver, quiero que entiendan una cosa, en el cielo y en la tierra yo mando. ¿Estamos claros? Por lo tanto, vayan, es una orden, hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Ahora es interesante saber que todos somos llamados a ser discípulos. No todos estamos llamados a bautizar. Aún el mismo Pablo que dice, porque Dios no me ha enviado a bautizar. Entonces hay personas a las cuales Dios designó para bautizar, pero a todos nos dio la encomienda de hacer discípulos. ¿Ok? Entonces, como ustedes saben, estamos creciendo como iglesia y también estamos avanzando en este mandamiento de Cristo. Entonces, de pronto, el hacer discípulos no es la idea de Laura ni de Martín. Es que al hermano Martín ya se le ocurrió, a mí no se me ha ocurrido nada. Este es un mandato de Cristo. El que tuvo la idea es Jesús. Y el que manda a ser discípulos es Jesús. No yo, sino Jesús, porque ¿qué es lo que nos está diciendo? A ver, atentos, yo mando en el cielo y en la tierra.
¿Les queda claro? Ok, ya que estamos claros, vayan y hagan discípulos. Ahora, de pronto las personas a las que no les gusta mucho reunirse dicen, la palabra iglesia quiere decir los llamados fuera. Ok, está bueno. Y pregunto, si todo el tiempo estás fuera, ¿en qué momento aprendes? ¿En qué momento te enseñas? ¿En qué momento tienes la comunión y compartes la Santa Cena si estás fuera? Entonces es cierto, somos llamados afuera, pero también somos llamados a estar dentro, no solo afuera, sino también dentro. Ok, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Enseñar a otras personas a obedecer. ¿Y cómo enseñamos a otras personas a obedecer? No solamente con lo que decimos, sino también con lo que hacemos. El Señor Jesucristo condenó a las personas que decían una cosa y hacían otra. ¿Se recuerdan? Un grupo religioso llamado los fariseos. ¿Y qué les decía una y otra vez? Son ustedes unos hipócritas porque dicen una cosa y hacen otra. ¿Cómo es que nosotros enseñamos a obedecer a otras personas todo lo que Cristo nos ha mandado? Haciéndolo. El Señor Jesucristo mandó a todos a ser humilde. El Señor Jesucristo mandó a todos a ser mansos o amables. ¿Y qué es lo que les dijo? Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. El Señor siempre dio el ejemplo, predicó con el ejemplo, pero también predicó con la boca. ¿Qué es lo que dice el apóstol Pablo? Todo lo que ustedes han visto, es decir, vieron que lo hago, y oído de mí delante de muchos testigos, eso encarguen a hombres fieles. ¿Qué es eso? Discipulado. Somos llamados, mandados a ser discípulos. Les enseñamos a obedecer a Cristo, dando nuestro ejemplo y hablando de Cristo. Bueno, regresando a nuestro pasaje, un Señor. ¿Quién? El Señor Jesucristo, que tiene autoridad ¿dónde? En el cielo y en la tierra. Un Señor. 1 Corintios 1. Me refiero que unos dicen, yo sigo a Pablo, y otros afirman, yo a Apolos, otros yo a Cefas o Pedro, y otros yo a Cristo. ¿Qué es lo que dicen uno? Ay, yo sigo a Rod, yo sigo a Arturo, yo sigo a Alejandro, ¿verdad? O yo sigo a Martín, y si no predica Arturo, no voy. O si no predica Martín, pues ¿para qué voy? O si no, esto ha sido lamentablemente desde el principio de la iglesia. Ay, es que yo soy muy devoto de Juan, y yo soy muy devoto de Pedro, y yo soy muy devoto de Martín, y lo pongo de cabeza y nomás no da resultado, pero por eso ya me cambié y ahora con Charbel. ¿Y qué es lo que dice Pablo? ¿Cómo? ¿Pero cómo? ¿Está dividido Cristo? Y ahora otra pregunta. ¿Acaso Pablo fue crucificado por ustedes? ¿O Pedro? ¿O Charbel? ¿O María? ¿A quién pusieron en esa cruz? A Jesús. ¿O es que fueron bautizados en el nombre de Pablo? No fuimos bautizados en el nombre de Pablo, ni de Juan, ni de Judas, ni de María. Ni tampoco vinieron y nos dijeron, yo te bautizo en el nombre de Pedro y de Juan. Ni tampoco nos dijeron, yo te bautizo en el nombre de Jesús, María y José. No, ¿verdad? Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nuestra fe debe estar en el Padre, en el Hijo y en el Espíritu Santo. No en Jesús, María y José. No, así como lo dijo ese muchacho. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguiente versículo, versículo 6. Un solo Dios y Padre de todos, que está sobre todos y por medio de todos y en todos. Un solo Padre. Jesús confiesa a Dios Padre como su Padre, y es lo que nosotros tenemos que hacer, un solo Padre, nuestro Padre Celestial.
La Escritura nos dice en Deuteronomio 6, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, es el único Dios. Hay un solo Dios. Pero también hay algo que nosotros no podemos entender porque está totalmente fuera de nuestra capacidad humana. Que aunque Dios es uno, es tres personas, pero el Padre solamente hay uno. No hay una diosa madre. No, hay un Dios Padre. Isaías 40 dice, ¿acaso no lo sabes? ¿Acaso no te has enterado? El Señor es el Dios eterno, creador de los confines de la tierra, no se cansa ni se fatiga y su inteligencia es insondable. Que ustedes se dieron cuenta en una de las alabanzas del día de hoy se hizo una pequeña corrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ¿acaso no sabías que Dios no se cansa? Bueno, a lo mejor aquel hermano muy hermoso y muy amado, cuando estaba inspirado, como que de pronto le faltó leer su Biblia, ¿verdad? Pero bueno, no pasa nada, corregimos. Dios no se cansa, Dios no se fatiga. El séptimo día no fue porque Dios estaba cansado, ya me cansé de hacer el mundo, voy a tomar un relax. No. Dice la Escritura que el séptimo día fue hecho por causa de nosotros, para que nosotros descansáramos, para que nosotros le dedicáramos ese día a Dios, para que honráramos, alabáramos y bendijéramos a Dios. El séptimo día fue hecho para eso, no para estar en el fútbol. Oye, ¿es malo el fútbol? No, de ninguna manera, pero no debe reemplazar a Dios. Entonces, Isaías también nos dice en el capítulo 41, acérquense y anuncien lo que ha de suceder. Aquí Dios está retando a los dioses que hay en el mundo, los que hay en su tiempo, porque el pueblo de Israel de pronto se confunde y empieza a buscar adorar y alabar a lo que no es Dios, y entonces Dios les dice a todos los dioses, acérquense y anuncien lo que ha de suceder y cómo fueron las cosas en el pasado para que las consideremos y conozcamos su desenlace. Dios les dice, a ver, díganme qué pasó y díganme qué va a pasar. Cuéntenos lo que está por venir. Digan lo que nos depara el futuro, así sabremos que ustedes son dioses. ¿Y qué tal con tantas profecías que han pasado a través de la historia? Falsas. En el 2000 se va a destruir el mundo. Pues 21 años después aquí seguimos. Que en el año no sé qué se va a destruir el mundo, no se ha destruido, hasta cuando el Señor lo determine. Pero cada profecía que Dios dio se ha cumplido. Y Dios ha dicho a los hombres no solamente lo que ha pasado, sino también lo que va a pasar. Por eso es que dice a continuación, hagan algo bueno o malo, hagan algo para verlo y llenarnos de terror. Y termina el Señor diciendo, la verdad es que ustedes no son nada, y aún menos que nada son sus obras, y abominable es el que los escoge. Entonces, hay un solo Dios, los demás no son dioses, no son nada. Luego en Isaías 44 el Señor dice, así dice el Señor tu Redentor, quien te formó en el seno materno. ¿Quién me hizo a mí? Dios, desde el vientre de mi madre. Él me conoce, Él me hizo, Él me formó. Yo soy el Señor que ha hecho todas las cosas. Yo solo desplegué los cielos y expandí la tierra. Y termina con una pregunta este pasaje, ¿quién estaba conmigo? Oye, es que la tierra se creó por un estallido. Y entonces el Señor, recordando algo que dice Job, ¿tú lo viste? ¿Te consta? ¿Tú estabas allí? Entonces has de tener muchos años. Eso mismo le podríamos decir a cualquier persona que nos dice que la tierra se creó de tal o cual manera. Le podemos decir, ¿estabas ahí? ¿Lo viste? ¿Te consta? Claro que no.
¿Quién estaba ahí cuando Dios creó el cielo y la tierra? Solo Dios, solo el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo creando la tierra. ¿Y quién más? Los ángeles alabando a Dios y diciendo Señor, es lo que encontramos en los Salmos, que los ángeles alababan a Dios cuando Él estaba haciendo todas esas cosas creadas. Dice, cuando las estrellas del cielo alababan su nombre, cuando le estaban echando porras a Dios y diciendo, wow, Dios, qué grande y qué maravilloso eres, mira qué cosas tan hermosas hiciste. ¿Quién estaba ahí? Pablo en la carta a los Romanos en el capítulo 11 dice, qué profundas son las riquezas de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Es profundo. Qué indescifrables son tus juicios e impenetrables tus caminos. ¿Quién ha conocido la mente de Dios o quién ha sido su consejero? Es curioso porque a veces hasta cuando oramos queremos aconsejar a Dios, ¿verdad? Como si nosotros supiéramos mejor cómo hacer las cosas. Dios, por favor, te pido por esto, hazlo así y así y así. Órale, ¿no? Ahora resulta que me quieren a mí, Dios, dar consejos y decirme cómo es que las cosas van a funcionar mejor. Señor, por favor, manda a un ángel. Ah, caray. Órale. O sea, ya me está diciendo qué es lo que yo tengo que hacer y cómo le voy a hacer. Y luego otra pregunta, ¿quién le ha dado primero a Dios para que luego Dios le pague? Muchas personas de pronto se sienten merecedoras de algo, ¿no? Sienten que merecen tal o cual cosa. De pronto me sorprende que personas dicen, ay, señores, que yo no me merezco esto, o tal persona no se merece esto, o a tal la otra persona no se merece aquello. Caramba, por lo menos yo pienso en mí. ¿Qué es lo que se merece Martín? Pues el infierno, la muerte, nada más. No me merezco otra cosa. Pero Dios por su misericordia me salvó y por su gracia me concedió hablar de Él. ¿Qué me merezco? Nada. ¿Y qué tengo? Mucho. Tengo una esposa que me ama. Ayer cumplimos 22 años. Tengo 3 hijos. ¿Los merezco? No, para nada. Mi esposa ha sido muy misericordiosa conmigo, por eso estamos juntos por 22 años. Y Dios ha sido muy misericordioso conmigo, por eso me dio esa esposa aguantadora. Y Dios me dio 3 hijos que amo. ¿Y me los merezco? No. Y Dios me da la oportunidad de estar aquí yo al frente de ustedes hablando de su palabra. ¿Me lo merezco? No. Y entonces, cuando Dios me da una cosa u otra, yo no me detengo a pensar que si me lo merezco. Ay, es que no me merezco esto. Pues no me merezco nada, no me merezco un plato de sopa, no me merezco nada, pero ¿qué hago? Lo tomo, agradezco y bendigo a Dios y digo, Señor, gracias por mi esposa, gracias por mis hijos, gracias por mi comida, gracias porque en muchas ocasiones hasta postre tengo. ¿Y qué es lo que digo? Gracias, gracias, gracias. ¿Dios me debe a mí nada? ¿Algo? Nada. ¿Qué me debe a mí Dios? ¿Qué he hecho yo por Dios para que Dios me pague? Nada. Dios no le debe a nadie. Por lo contrario, yo le debo mucho a Dios, un montón. Hay mucho que le debo a Dios. Y con mi vida no le acabo de pagar. Porque todas las cosas proceden de Él y existen por Él y para Él. Todo viene de Dios. Todo existe por Dios. Tengo una madre porque Dios la hizo. Tengo un padre, bueno, espero que esté en su presencia, no lo sé, eso solamente Dios lo sabe, porque Dios lo hizo. Y tengo un lugar para trabajar porque Dios me lo da. Todo existe por Él y para Él. Entonces, si también es para Él, entonces mi vida es para Dios. Si Dios me hizo, yo soy para Dios. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Y cuando pienso esto respecto del Padre, me lleva a pensar lo mismo respecto del Hijo. Porque como lo dice Pablo en Colosenses 1, Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación,
porque por medio de Él, de Cristo, fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados, autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Él, Jesús, es la imagen de Dios Padre. Todas las cosas fueron creadas no solo por el Padre, sino también por el Hijo. Y ahora, si nosotros nos dimos cuenta en los versículos que estamos meditando el día de hoy, que son versículos tremendos, que vale la pena después hablar en detalle de cada persona de la Trinidad. Si nosotros nos dimos cuenta en el versículo 4, se nos habló de quién, del Espíritu. En el versículo 5, ¿de quién se nos habló? De Jesucristo. Y luego en el versículo 6 del Padre, tenemos al Espíritu Santo, al Señor Jesucristo y luego a Dios Padre, presentados aquí. Y entonces, ¿por qué Pablo comienza a hablar de la humildad y todo eso? Y después, cuando llega a los versículos 4 al 6, nos menciona a la Trinidad. Porque el máximo ejemplo a seguir para la unidad es la Trinidad. 3 personas unidas como nadie. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo unidos, trabajando en conjunto. Tenemos Génesis, ¿qué es lo que dice el Señor Padre, Dios Padre? Hagamos al hombre a nuestra imagen, de acuerdo a nuestra semejanza. Entonces ahí tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo trabajando en la creación, haciendo al hombre a su imagen, haciendo al hombre a su semejanza. Entonces, en nuestro caso, muchas personas diferentes, una sola iglesia, un solo cuerpo de Cristo. Y de pronto hay personas que no les importa la iglesia. Inclusive hay personas, he escuchado lamentablemente, de más de una familia en la cual hay 2 cristianos, uno que es cristiano y el otro que dice que es cristiano. Si eso no, yo no lo sé. Pero de pronto he escuchado que de pronto el que dice que es cristiano le dice al otro: uy, ¿ya te vas a la iglesia con tus hermanitos? Ah, caray. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó ahí? La persona a la que no le interesa la iglesia, no le interesa el cuerpo de Cristo, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Por lo tanto, aquel que no le interesa el cuerpo de Cristo es un anticristo. Eso mismo lo dice Juan. Porque aunque vendrá el anticristo, con letras grandes, ya hay muchos anticristos y han salido de ustedes. Son antiiglesia. Los anticristos son los antiiglesia. Salen de ahí, pero no son de ahí. Salieron de ustedes, pero no eran de ustedes, porque si hubieran sido, se hubieran quedado. Pero salieron para que fuera evidente que no todos son de Dios, que no todos son de Cristo, que son anticristos. La persona a la cual no le interesa la iglesia es anticristo. Tremendo, fuerte, pero así es. En unas semanas más hablaremos un poquito de eso. Pero regresando a nuestro pasaje, entonces nosotros somos creados por Dios, amados por Dios, criados por Dios, como un padre, controlados por Dios, sustentados por Dios, llenos de Dios, amados por Dios, bendecidos por Dios. Todo lo hace un mismo Dios. Entonces, ¿qué aprendimos hoy? Que hay un solo Dios Padre, un solo Señor que es Jesucristo, un solo Espíritu Santo que habita en el creyente y que nos da la comunión, que todo es uno. Entonces, Dios quiere que seamos uno. Y si vamos
a ser uno, tenemos que regresar a donde empezamos. Tenemos que comenzar a pensar de nuevo en ser siempre humildes, siempre amables, siempre pacientes, siempre tolerantes los unos por otros en amor. ¿Para qué? Para ser uno, para ser una sola iglesia. ¿Cómo logramos esto? A través de tener una conciencia correcta de uno mismo. ¿Quién soy yo verdaderamente? Una conciencia apropiada de quién es Cristo. Una conciencia adecuada de quién es Dios Padre. Si nos acordamos, ahí empezamos. Entonces la humildad produce amabilidad. La amabilidad produce paciencia. La paciencia produce un amor que soporta. Y si tenemos esto, vamos a lograr cuidar la unidad que nos da el Espíritu. Cuidar la unidad. Mantener la unidad. Vamos a orar. Amadísimo Padre, te damos gracias por el amor que nos has dado en Cristo Jesús. Te damos gracias, Dios, porque nos has dado la bendición de conocerte, Dios Padre, de conocer a tu Hijo Cristo Jesús, de poder creer también en tu Santísimo Espíritu, que creemos que vive en nosotros. Te damos gracias, Señor, por todo lo que nos has enseñado en estas semanas, y te suplicamos, Dios nuestro, que nos ayudes a ser obedientes a tu Santo Espíritu, escuchar a tu Espíritu, que nos ayudes a llenarnos de tu Espíritu para poder ser guiados por Él, de tal manera que todos nosotros, cada miembro de esta iglesia, seamos humildes, amables, pacientes, tolerantes, amorosos. Te suplico por favor que nos ayudes a hacer esto, para que nos mantengamos unidos como hijos tuyos, para que el mundo conozca que tú tienes a una sola familia en este mundo, todos aquellos que nos llamamos tus hijos, hijos verdaderos del Dios verdadero, del único Dios. Señor, por favor te suplico, Padre, que nos ayudes a que mantengamos la unión de esta iglesia, que tengas misericordia de nosotros y que alejes de aquí a toda persona que atenta contra la unidad de esta iglesia, que atenta contra tu cuerpo que somos esta iglesia, Señor. Te bendecimos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien.